Hola maestra, mi nombre es Jair Martínez y hoy le voy a explicar la huelga de Petrogrado, su origen. En sí, esta huelga fue una acumulación de varias huelgas, porque desde el año 1903 empezaron a haber muchas huelgas en varios lados de Rusia. Cuando fue la guerra de Japón, con los japoneses, fue cuando se encontraron una huelga de 25,000 gentes. De ahí desbordó a que se hicieran clases para la que es la búsqueda de una igualdad. Estaban en contra de eso. Obviamente el obrero tenía mucho menos salarios, la canasta básica era más alta y eso desencadenó todo. Y todo llega hasta la huelga general, que la huelga en general desbordó en San Petersburgo porque era como que donde había más población. Y ahí fue como que la unión de todas las huelgas de todos los obreros para hacer un paro y reunirse en esta huelga en específico. Hola profesora, hola compañeros, yo les voy a hablar sobre la ideología. Me gustaría empezar un poco con una frase que me gustó mucho, que dice que el mundo va a cambiar de bases. Los nada de hoy, todos han de ser. Y metemos un poquito más de lleno a esto, tenemos que los gobiernos europeos se deslizaban poco a poco en una competencia imperialista que venía envuelta en la ideología de militarismo nacionalista. El mayor miedo de ellos fue el movimiento de la fuerza obrera. Otro papel que también jugó importante aquí es el pacifismo internacionalista, que defendía los movimientos de los obreros, y el socialismo también apoyó activamente al esfuerzo bélico, participando en algún caso. Hola, ¿qué tal? Soy Braulio del equipo 2. Yo les voy a hablar de las causas que propiciaron las siguientes huelgas en Petrogrado, en Rusia, en la revolución de 1917. Todo esto arranca desde la Primera Guerra Mundial, cuando todo el capital era invertido en el frente. Esto llevó a esa Rusia tan atrasada, tan marcada en las diferencias sociales, que fue el inconformismo de los trabajadores que después fueron a hacer las huelgas. Otro motivo es porque el pueblo ruso estaba muy politizado, estaba muy a favor de las ideas socialistas. Esto llevó a los crecientes enfados y problemas que había en la sociedad por carencia de alimentos, sobre todo del pan en las fábricas. Hola, soy Daniel del equipo 2 y yo les voy a hablar sobre los dirigentes. Primero que nada quiero dejar en claro qué son los bolcheviques. Los bolcheviques eran un grupo político radicalizado dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Vladimir Lenin fue líder de los bolcheviques. Él se convirtió en el líder de los bolcheviques después de la Revolución de Octubre de 1917. Más adelante hizo otras cosas como impulsar la introducción de las primeras reformas socialistas y la fundación de la Unión Soviética. Otros dirigentes de esto fueron algunos sindicales o algunos diputados socialistas. Todos ellos se volvieron miembros del Comité Central y estos se habrían reunido en el Palacio de Tauride para tratar de formar un consejo se le conoce más bien como el Soviet de Petrogrado. Este fue nombrado un comité ejecutivo y convocado a los delegados de los trabajadores. Por último, pero no menos importante, Losif Stalin. ¿Quién fue él? Es muy fácil responder esto. Fue un político y revolucionario bolchevique de origen georgiano. Él fue un secretario del Comité Central del Parque Comunista de la Unión Soviética. Durante todas estas huelgas, él impulsó la industrialización forzada y la colectivización del agro y los planes quinquenales. Profesora, bueno, ya le comenté el origen, ahora te le voy a contar el desarrollo a como yo lo comprendí. El desarrollo empezó en las pequeñas ciudades a pasar las huelgas porque ya el Estado le estaba quitando el pan, o sea, ya no había comida para ellos. Llegaron a un punto donde el gobierno hizo 10 días de pan, que era para todos los obreros más que nada.
Ellos, al ver la escasez de alimento y todo eso, empezaron a alzarse en huelga. Ellos ahí a la huelga querían irse al centro de la ciudad. Obviamente, como el gobierno ya había notado eso, mandó a lo que es a salvaguardar todo el centro con militantes. Lo que pasaba era de que lo rodeaba un río. Como no era invierno, los obreros se cruzaron por el hielo. O sea, literal se cruzaron. Y fue una masa de todas las industrias que tuvieron el paro. Que en ese momento llegaron aproximadamente de 100,000, 150,000 obreros, contando mujeres, niños, estudiantes, todo tipo. Se fueron a la marcha, y en la marcha empezaron como a caer los relieves, las luchas. Ante todo eso, hasta eso los militantes los dejaban pasar, no les hacían nada, no los atacaban ni nada. Después de eso empezaron a entrar, o sea, era tanta la multitud que empezó a penetrar un poquito más al centro. Después, en una empresa de Ericsson, que era de las empresas más grandes en ese momento, también hizo un paro. Y en ese momento, pues, la industria más grande hizo el paro y se vino a la huelga. O sea, llegó un punto donde aquí la huelga era de 250,000 obreros. Era tan penetrante que toda la gente estaba emocionada, estaba con mucho valor y muchas agallas de seguir la huelga. Aunque no lo dejan pasar, poco a poco se van metiendo. Las mujeres se iban metiendo entre los militantes para llegar al centro. Llegando al centro un poco, las mujeres empezaron a agarrar armas y a traerlas y a movilizar. Ya era tanta la multitud que empezaron a penetrar justamente al centro. Ya los obreros ya no se hacían nada, ya dejaban que pasara todo normal. Solamente los policías pues tuvieron un poco de lucha contra ellos. Pero era tanta la gente y tanto los gritos y las canciones que pues, nadie se dejaba. O sea, si le daban un garrotazo a alguien, ellos seguían luchando. Y ahí fue cuando se hizo la huelga de Petrogrado. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre las demandas que exigían sobre todo los trabajadores de las fábricas en 1917 en Rusia. Las demandas principales era el derecho al sufragio femenino, la provisión estatal de la maternidad y la cuestión del alto costo de la vida que se mantenía en aquellos años. La guerra también impuso un gravísimo problema sobre las mujeres, sobre todo a la hora de que todo el poder recaía en ellas sobre sus hombros, porque muchos de sus esposos regresaban con heridas de guerra, algunos no regresaban, y esto les llevaba a mantener a sus familias. La ausencia de las madres en el hogar también conllevó a un gran porcentaje de delitos, sobre todo de jóvenes. Al momento de no tener una madre quien los cuidara y quien los vigilara, estos mismos cometían pues varios delitos, y que aumentó en la tasa de un 6% de 1916 a 1917. Hola, ahora yo les quiero hablar un poco sobre qué acciones había en estas fechas, qué era lo que estaba pasando. Principalmente era común ver a pequeños grupos de personas con armas en diferentes partes de la ciudad. Esto como manera de protestar. Pero así como había personas que apoyaban este tipo de huelgas, había otras que no las apoyaban. Es más, estas personas se ponían a igualmente protestar para expresar su descontento, para expresarle al gobierno de que no estaban de acuerdo con que otros estaban exigiendo eso. Algo muy importante que pasó durante estas fechas fue la creación del Ejército Rojo. Esto fue el instrumento utilizado para combatir contra el Ejército Blanco, así se les llamaba a estos ejércitos en esas fechas. El Ejército Rojo apoyaba a los Bueno, y les hablo ya al final sobre las conclusiones. Concluyo que este tema ha sido bastante importante, sobre todo para saber los antecedentes de las huelgas que se suscitan a día de hoy, porque considero que esos fueron los precedentes, las bases
para las futuras huelgas, y que esto ayudaba a que la gente de aquellos tiempos que sufría unas explotaciones tremendas, malos tratos de los patrones, de los burgueses, de sus jefes básicamente, y que se dieran cuenta de, pues, de lo que merecían, de las prestaciones, de las horas laborales que necesitaban llevar para tener una vida plena y un buen salario. Entonces esto ayudó mucho a las futuras generaciones de hoy en día. Y bueno, esas serían mis conclusiones. Agradezco mucho a todos mis compañeros, a mi maestra por haber visto este video. Muchas gracias. Para concluir, voy a hablarles sobre los logros obtenidos. Ok, los trabajadores consiguieron una mejora de las condiciones del trabajo, vigilaron la producción para evitar los patrones que incurrían en un sabotaje, controlaron también el suministro de materias primas. Entonces eso generó una mejora de las condiciones de trabajo, lo cual se propagó, se extendió por todo el país de una manera rápida. Y también para agregar, esta revolución desató un enorme dinamismo entre la cultura y el arte, generando discusión sobre el papel del artista en la sociedad y la función del arte. En la actualidad, y eso ya sería como un dato curioso, hoy en día se llama San Petersburgo. Primero fue Petrogrado, después Leningrado y ya por último fue San Petersburgo. Esperemos que esa exposición haya sido de su agrado. Le mandamos un saludo de parte del equipo. Adiós.